Ana, una niña de apenas 10 años, empezó a hincharse del abdomen de forma extraña, como si de repente estuviera embarazada. Intentó ponerse sus pantalones más grandes, pero ni así le cerraban. Su mamá, Christy, se preocupó al verla, aunque nunca se le cruzó por la mente que pudiera ser un embarazo. Trató de tranquilizarla, diciéndole que seguramente era una simple indigestión y que con una medicina estaría mejor. Pero esa misma noche, la situación dio un giro. Ana comenzó a vomitar en el baño, como si tuviera náuseas. Christy, asustada, la acompañó acariciándole suavemente la espalda para consolarla. Kevin, el papá, llegó corriendo con una toalla y decidió que lo mejor sería llevarla al hospital en cuanto amaneciera. Sin embargo, esperar no hizo más que empeorar las cosas. La barriga de Ana seguía creciendo de manera alarmante, hasta que finalmente se desmayó en el asiento trasero del coche. Ya en el hospital, los doctores le hicieron una revisión completa, pero para sorpresa de todos, los resultados no mostraban nada anormal. Christy, en shock, les explicó que su hija llevaba semanas con vómitos, con dolor constante y que el estómago parecía estar a punto de explotar. ¿Cómo puede eso ser normal?, reclamó. Uno de los médicos le contestó con calma que, probablemente, se trataba de una intolerancia a la lactosa. Esa indigestión sería la causa de la hinchazón. Aunque la explicación no la convencía del todo, al menos tenían una teoría, así que tanto ella como Kevin se relajaron un poco. Pero la tranquilidad duró muy poco. Esa misma noche, Christy se despertó sobresaltada por los gritos de su hija. Subió corriendo las escaleras y encontró a Ana retorciéndose del dolor, sudando y con las manos sobre el vientre. El miedo se apoderó de ellos. No podían esperar ni un segundo más. Agarraron las llaves, subieron al coche y la llevaron al hospital más grande de la ciudad. Una vez en urgencias, un joven médico la revisó y apenas les dijo que eran síntomas normales de reflujo, que solo necesitaban caminar un poco después de cada comida. Luego se dio la vuelta como si nada. Desesperados, los padres lo siguieron por el pasillo, rogándole que al menos la revisara una vez más. Pero el médico, molesto, les respondió: «Si no confían en mí, vayan a otro hospital. No nos hagan perder el tiempo». Ahí fue cuando Christy explotó. Con los ojos llenos de lágrimas, lo agarró del brazo como una madre desesperada. Le gritó, llorando de impotencia: «Encuentra otro médico, hazle más pruebas. No me voy de aquí sin saber qué tiene mi hija». Al ver la determinación de la mujer, el médico finalmente accedió a volver a revisarla. Pasaron la noche entera esperando con el corazón en la mano. Al amanecer, entró el doctor Burgi, jefe de pediatría. Pero lo que dijo los dejó helados. Ana tenía una obstrucción intestinal grave. Sus intestinos estaban torcidos, completamente bloqueados. Había que operarla de inmediato, o su vida corría peligro. Sin tiempo para procesar la noticia, dos enfermeras llegaron para preparar a Ana. Una de ellas mostró un tubo que habría que introducir por su nariz, y le pidió a Kevin que ayudara a sujetarla. Aunque pensaban que estaban preparados, esos momentos fueron mucho más duros de lo que imaginaban. «Tranquila, hija», repetía Kevin con ternura mientras la llevaban a cirugía. Por dentro, él y Christy estaban paralizados de miedo. No sabían si iban a volver a ver a su hija con vida. La operación, afortunadamente, terminó rápido, pero la buena noticia duró poco. Ana no mejoró. De hecho, empeoró. Durante la cirugía, el doctor Burgi descubrió algo aún más preocupante. Los intestinos de Ana no funcionaban. No podían mover los alimentos. Su cuerpo no los digería en absoluto. Y lo peor de todo, no había tratamiento. La única manera de mantenerla con vida era alimentándola por un tubo. Al escuchar eso, Christy simplemente cerró los ojos, incapaz de imaginar lo que le esperaba a su hija. No esperó ni que el doctor terminara de hablar. Solo se levantó y salió, caminando sola. La vida seguía, aunque ellos no estaban seguros de cómo. Desde ese momento, la única forma en que Ana podía alimentarse era a través de una sonda. Nada de comidas normales, solo una mezcla líquida y unas cuantas pastillas de colores. No había otra opción. Christy intentaba mantenerse fuerte, pero cada vez que veía a su hija retorcerse por el dolor, era como si una aguja le atravesara el alma. Aunque los doctores habían sido claros, no había cura, ni ella ni Kevin estaban dispuestos a rendirse. No podían quedarse sentados viendo cómo su hija se apagaba poco a poco. Christy se puso a llamar a todos los hospitales pediátricos que pudo encontrar, uno tras otro, sin descanso. Mientras tanto, Kevin hipotecó la granja familiar, vendió casi todo lo que tenían, solo para poder seguir pagando los tratamientos. Pero pasaron los meses, y nada, ninguna llamada de regreso. Era como si todas esas súplicas se hubieran perdido en el vacío. Hasta la propia Christy, que siempre había sido una mujer fuerte y optimista, empezó a rendirse. Un día, pensó que tal vez todo estaba escrito, que no importaba cuánto lucharan, Ana no mejoraría, que el destino no se podía cambiar. Pero en ese momento, justo cuando estaba al borde de la rendición, vio de reojo los ojos tristes de su otra hija, Abby. Esa mirada la sacudió por dentro, y pensó: si una madre se rinde tan fácilmente, ¿qué aprenderán sus hijas? Con ese pensamiento, se levantó con nueva determinación. A la mañana siguiente,
agarró una maleta, tomó a Ana y se subieron a un avión rumbo a Boston. Allí trabajaba un pediatra reconocido a nivel nacional. Nunca habían logrado una cita con él, pero esta vez, Christy no iba a esperar. Decidió presentarse en persona. No iba a rendirse sin dar pelea. Cuando llegaron al hospital, el personal las miró con compasión, pero las reglas eran las reglas. Sin cita previa, no podían ver al doctor. Y el primer espacio libre era dentro de 6 meses. Christy ya lo había previsto. Respiró hondo, secó sus lágrimas y salió del hospital con dignidad. Pero justo cuando estaban a punto de regresar a casa, sonó el teléfono. Era el hospital. Le dijeron que trajera a Ana a las 7 de la mañana del día siguiente para una consulta. Nadie supo por qué el hospital cambió de opinión, pero eso ya no importaba. Christy apenas podía contener la alegría. Al día siguiente, por fin conocieron al doctor Nurko. Amable, cálido y muy profesional. Les explicó que no podía curar la enfermedad de Ana, pero que había un tratamiento que podía ayudarla a digerir alimentos sin depender de la sonda. Si funcionaba, Ana podría volver a tener una vida más o menos normal. Al escuchar eso, Christy exhaló profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, sentía esperanza. Pero entonces, el tono del doctor cambió. Les dijo que ese tratamiento no era definitivo, que solo servía como solución temporal. Aún no se conocían bien los efectos secundarios. Y además, Ana tendría que regresar cada semana al hospital para quedarse 2 días bajo observación. Christy se quedó callada. El hospital de Boston quedaba a casi 2000 millas de su casa. Sin contar el costo de los medicamentos, solo el precio de los vuelos semanales ya era una locura. Pero ella no lo dudó. Por su hija, estaba dispuesta a todo. Así que dijo que sí. Y así, Ana comenzó el tratamiento. Aunque su vientre seguía inflamado, poder deshacerse de la sonda le devolvió algo de alegría. Pero esa felicidad no duró mucho. A medida que avanzaban las semanas, los efectos secundarios se volvieron mucho más intensos de lo que nadie esperaba. Cada noche, sin falta, Ana sufría dolores de estómago insoportables. Era un tormento. No había nada que pudiera calmarla. Día y noche, el dolor no dejaba en paz a Ana. Su cuerpecito parecía cada vez más frágil y el alma de Christy se hacía pedazos. Fue entonces cuando, simplemente, se rindió, dejó de comer, se negó a bañarse y no quiso seguir ningún tratamiento. Christy quería mantenerse firme, pero la verdad es que ya no le quedaban fuerzas. Tantos meses de tratamientos, de luchar contra médicos, facturas y diagnósticos inciertos, todo había drenado hasta la última gota de energía de esta madre, que antes era fuerte como una roca. Se sentó junto a la ventana. Sin decir una palabra, tomó su teléfono y llamó a casa. Mientras las lágrimas le corrían por el rostro, le dijo a Kevin con la voz quebrada: «Ya está, se acabó. Vamos a llevarla a casa». El día que dieron de alta a Ana, el doctor Nurko la acompañó personalmente hasta la puerta. Le dolía en el alma no haber podido salvarla. Forzó una sonrisa, tratando de parecer sereno, pero en el fondo estaba devastado. Mientras Ana se alejaba, él se quedó allí, en la entrada del hospital, dejando escapar un suspiro silencioso. Pero aunque todo parecía perdido, el destino aún no había dicho su última palabra. De vuelta en casa, Ana cayó en una depresión profunda. Pasaba los días sentada en silencio junto a la puerta, esperando, como si estuviera resignada a morir. Para sacarla de ese pozo, su hermana Abby tuvo una idea. La llevó al patio trasero y le propuso subirse al gran árbol, como hacían cuando eran niñas. Al principio, Ana no quiso, pero Abby la animó con ternura, y finalmente, Ana le dio la mano. Minutos después, estaban arriba, sentadas en las ramas, mirando a lo lejos, charlando sobre recuerdos de infancia y riéndose como hacía mucho no lo hacían. Ana volvió a sonreír de verdad, una sonrisa genuina, de esas que ya parecían imposibles. Pero justo cuando el momento parecía mágico, la rama gruesa debajo de ellas crujió de repente y se rompió. El susto fue inmediato. Abby le gritó a Ana que se moviera rápido hacia el centro del árbol, hacia un lugar más seguro. Pero entonces, sucedió lo impensable. Al escuchar los gritos, Kevin salió corriendo de la casa con una escalera. La apoyó contra el árbol y miró hacia dentro del tronco, pero no podía ver nada. Era hueco y completamente oscuro. Lleno de desesperación, llamó al 911. 10 minutos después llegaron los bomberos, pero el rescate era complicado. El árbol era demasiado viejo y peligroso para talarlo, así que la única opción era usar una escalera aérea y sacarla desde arriba, con mucho cuidado. Mientras los rescatistas hacían lo posible por salvarla, empezaron a llegar periodistas. El ambiente era tenso. Algunos decían en voz baja que Ana no podía haber sobrevivido a una caída así. El árbol tenía más de 30 pies de altura, y ella había caído de cabeza. Alguien murmuró que probablemente ya estaba muerta. Al oír eso, Christy se agarró el pecho, con la mirada en blanco. Intentó hablar, pero no le salían las palabras. Todo su cuerpo temblaba. Sin poder más, caminó hasta la base del árbol, se arrodilló y apoyó la frente contra el tronco. Empezó a orar con el alma, pidiendo un milagro, suplicando que le devolvieran a su hija.
Después de 3 largas horas, lograron sacar a Ana. Su cuerpo salió inmóvil, como si fuera una muñeca de trapo. Kevin y Christy apenas podían sostenerse de pie. Pensaban que lo único que iban a recibir era un cuerpo sin vida. Pero entonces, de repente, alguien gritó, «¡Está respirando!». Christy sintió que sus piernas fallaban. A punto estuvo de desplomarse. Su hija estaba viva. Pero lo más increíble todavía estaba por suceder. Después de un examen completo, los médicos no podían creer lo que veían. Ana había caído casi 30 pies desde lo alto del árbol, y sin embargo, no tenía ni una sola lesión en la cabeza, ni un rasguño. Lo único que necesitaba era un poco de glucosa para recuperar energía y volver a casa. Christy no podía comprenderlo. Nada tenía sentido. Pero al día siguiente, algo aún más increíble ocurrió. Ana despertó con una gran sonrisa y dijo que tenía hambre, de barbacoa. Su estómago, que durante años había sido su mayor enemigo, ahora se veía normal. Sin perder un segundo, Christy la llevó de nuevo a Boston para un chequeo con el doctor Nurko. Tras revisar los resultados, el reconocido médico quedó sin palabras. El cuerpo de Ana se había curado por completo. No había explicación médica ni científica. De regreso a casa, la historia de Ana se volvió viral. Muchos la consideraron un milagro. Las noticias no tardaron en llegar y pronto, toda la familia fue invitada a hablar en la iglesia. Christy se paró frente a la multitud, observando todos esos rostros llenos de esperanza, pero por un momento no supo qué decir. Porque, en el fondo, sabía que el milagro no había sido solo que Dios apareciera un día para curar a su hija. El verdadero milagro había estado presente todo el tiempo, en las personas que las rodearon en su viaje. Fue la compañera de clases de Ana, que nunca la trató diferente. Fue aquella camarera amable que les hizo descuentos cuando ya no podían pagar ni un plato de comida. Fue el empleado del aeropuerto que fingió una falla en el sistema para usar cupones vencidos y ayudarlas a volar una vez más. Fue la recepcionista del hospital que arriesgó su propio trabajo para darle a Ana un lugar antes de tiempo. Fue la vecina que escondía a su bebé en el auto para que su llanto no interrumpiera el descanso de Ana. Mientras Christy hablaba, sus ojos se llenaron de lágrimas. No sabía si era obra de Dios, pero sí sabía que la bondad, el valor, la fuerza y el amor incondicional, esos sí eran reales. Esos eran, sin duda, los milagros más hermosos del mundo.